Amigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En realidad, empezamos a hacer este pequeño video a raíz de seguir poder complementando la idea de los procesos penales como tal, la comprensión del recorrido de un proceso, que es la responsabilidad de un abogado al momento de ser contratado, ¿no? En este caso, si fuese la defensa privada. También un poco de preocupación a raíz de que hemos podido denotar ¿no? la actitud de algunos colegas al momento de tener un cliente y no saber qué hacer, ¿no? Si bien la lógica, ¿no? La lógica objetiva nos da es que todos no podemos en un momento repentino poder ya saberlo todo. No obstante, hay ciertas temas que son de estricto obligación que el abogado pueda tener conocimiento, ¿no? Por ejemplo, temas en donde descansa la garantía propia del proceso, ¿no? Por ejemplo, aquel caso en donde un colega publica, ¿no? Habrá sido abogado, no sabemos, publica que tiene detenido a una persona, ¿no? Por le habrían sembrado droga y hace una serie de aseveraciones que no sabemos, en realidad no se entendió muy bien. Lo que sí es que solicita recomendación, ¿no? ¿Qué hacer? Y por ahí el primer consejo que le da viene a ser que presente un habeas corpus, ¿no? Habeas corpus, creo que sí, por ese lado no va a ser bien, no va a poder lograr la libertad de esa persona, porque si bien está justificado la detención, es porque le han encontrado estupefacientes, ¿no? El habeas corpus tiene ¿no? Su connotación básica de una vulneración, omisión o acción de una autoridad o particular, ¿no? Que vulnere, ¿no? En este caso, la libertad de una persona, pero de forma ilícita, ¿no? En este caso no creo que aplique tampoco, o sea, los consejos que le estaban dando tampoco están acertados, ¿no? Entonces, en esa condición es difícil defender. Entonces, el abogado también va encontrando el camino durante el proceso, durante la detención, ¿no? Eh, luego tendrá que entrevistarse con el fiscal a cargo, y luego de serie de diligencias podrá tener más o menos entendido la estrategia que va a adoptar. Pero no puedes esperar una respuesta de una persona o de un colega que nunca ha visto el caso, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se hace, no? Le pondría a decir mil cosas. Y de esas mil cosas va a ser difícil encontrar uno. O quizás sí que se adapte, pero no es el caso. El derecho no es para trabajar de esa forma. El derecho se tiene la acción, se tiene el momento, el contexto y el conocimiento del abogado como tal, de normas jurídicas, de protocolos o de diligencias propias de cada institución, nos arroja lo que viene a ser elementos fácticos que puedan descansar sobre una posible imputación, atribución de responsabilidad a una persona. Dicho eso, queremos comenzar, vamos a estar aproximadamente 30 minutos para resumir el proceso penal en el nuevo proceso, el nuevo todavía se puede decir, ¿no? Eh, que estaba cumpliendo este año, 16 años aproximadamente desde su creación, el año 2004, que si bien se aplica en el Distrito Judicial de Huaura el año 2006. Bien, para pasar a un nuevo proceso, al nuevo el proceso penal peruano, por ejemplo, ya no nuevo Código Procesal Penal, hay que quitarnos eso, no se requiere solamente, ¿no? de meras exigencias, sino también es la actitud de cada sujeto procesal, ¿no? Y así es necesario que el juez haya cambiado la mentalidad en las capacitaciones que haya tenido y asuma el rol con observancia de ciertos principios y garantías, y asimismo también hacer el papel de juez de investigación preparatoria realiza la función de, en este caso, salvaguardar derechos todavía del inocente y también de la víctima. Por ese lado, el Ministerio Público debe también tomar una nueva forma de ver el proceso.
¿no? Respetando, motivando los requerimientos, etcétera, etcétera. Y los policías de igual forma. La policía también asume un rol muy importante en cuanto a la investigación o las diligencias de tipo técnicos, que es básicamente vinculados a la investigación del delito en su etapa primigenia, preliminar, asimismo como también tienen la función de detener y eh, realizar coordinaciones con el Ministerio Público, por ejemplo, para investigar actos urgentes, inaplazables, o en donde puede borrarse pruebas y todo lo demás que conocemos y se encuentran contemplados en el catálogo procesal. Bien, entonces el rol de estos sujetos procesales, ¿no? De este conglomerado de profesionales de distintas áreas, sin dejar de lado al abogado defensor, que juega un papel vital frente al Ministerio Público. El que juega otro papel vital viene a ser la defensa, que sin ello no existe proceso. ¿Por qué? Porque defiende la parte pasiva del proceso, que viene a ser el imputado, el sujeto sobre quien va a recaer la sanción o la fuerza punitiva del Estado. Entonces, es preciso señalar, dicho esto, que no basta con que haya cambiado el modelo, haya sido el decreto, sino a ello debemos sumar la actitud. ¿Y la actitud cómo nace la actitud? La actitud viene de la capacitación, ¿no? Como producto de esas capacitaciones, que debe ser consecuente, que debe ser anteladamente, y con este tiempo, con este ya más de una década y media de funcionamiento del Código Procesal Penal, definitivamente tenemos que decir que ya no existe excusa de que se desconoce el proceso, o de que, como ese colega ha señalado en la página del CAL, que todavía no me falta sobre el proceso. Eso es algo que no puede salir de nosotros, los abogados. Desconocimiento, no creo que te hayas olvidado un tema o dos, puede ser, pero desconocimiento del modelo procesal por la cual podemos realizar una defensa. En este caso, si se trata de materia penal, debo conocer el Código Procesal Penal. Si defiendo, de hecho, ¿no? En temas constitucionales, debo conocer el Código Procesal Constitucional, y así cada uno tiene su propio código adjetivo. Bueno, entonces el proceso penal es evidente el comportamiento de algunos, ¿no? De algunos sujetos procesales o unas personas, ¿no? Si bien no, no son todos, y se puede señalar adversamente a los fiscales, perdón, o el comportamiento de ciertos policías, entre otros, señalando de repente una negativa forma de labor, o asimismo también se juzga a los jueces por el mal comportamiento en su trabajo, o también de los abogados, pero no es la mayoría, no es de repente lo que va a preponderar, sino son casos aislados, ¿no? Porque existe una variedad de fiscales, existe muchos jueces y también muchos abogados, algunos de repente con conducta negativa y algunos de repente sobresalientes, de repente muy buenos en su tópico, lo que responde a la justicia o a la administración de justicia en caso de los jueces, o en la defensa en caso de los abogados, entre otros. Por ello es necesario también que resaltar que el Código Procesal Penal del año 2004, el decreto legislativo 957, ¿no? Es garantista, es muy garantista. Justamente en una conferencia anterior he señalado el tema de la reforma procesal que ha sufrido nuestro país el año 1990, ¿no? A partir del año 1900, desde que ingresa el Código Procesal Penal, pero con antelación el Código Procesal para América Latina y entre otros países, que ya esquematizan su proceso bajo la nueva reforma. De ello ha habido también contrarreforma en diferentes países, pero lo que debemos resaltar es el contenido básico del título preliminar de este Código Procesal Penal. Esta consta de 10 artículos, ¿no? Se resaltan los principios y las garantías.
Esos son básicos los principios de garantías porque en el Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, no había cierto abandono en respecto a las garantías. Entonces podemos decir que el nuevo proceso penal, ¿no?, tiene base en el mandato constitucional de respeto a la garantía y a los derechos fundamentales. O sea, está inmerso o directamente vinculado con el respeto de esas garantías. Además, está de acorde a los convenios, o sea, a los temas convencionales, ¿no?, que tienen que ver, o a la responsabilidad internacional en materia judicial. Además, delimita los principios, funciones jurisdiccionales y fiscales. O sea, hay una separación de roles de cada sujeto que va a actuar en este proceso. Resalta también el principio de inocencia. Nuestro sistema acusatorio descansa sobre la base de un principio de inocencia. Principio de inocencia que prima sobre otros principios, toda vez de que no se puede actuar, ¿no?, a espaldas de nuestras responsabilidades internacionales justamente en el sistema interamericano. Asimismo, se establece criterios, ¿no?, para adopción de ciertas medidas que delimiten derechos. Por ejemplo, fija líneas fundamentales, ¿no?, sobre la legitimidad de la prueba, por una parte, y sobre el otro el derecho de defensa del imputado y también de la víctima, como he señalado, porque no solo el abogado, o sea, el acusado o el imputado, tiene derecho a una defensa y que también su defensa va a actuar activamente, sino también la víctima tiene o puede tener su defensa, ¿no? Entonces y también puede ofrecer prueba, entre otros. Y establece sobre todo este modelo, proceso penal, que las normas del título preliminar prevalecen sobre las normas del código mismo, ¿no?, para su interpretación. Lo que quiere decir que los principios que descansan sobre, ¿no?, en la parte preliminar del código adjetivo, por ejemplo, vienen a ser, no son más que inspiraciones constitucionales plasmados dentro de nuestro código adjetivo. ¿Ok? De eso es muy importante de que se traslade como en todo marco de interpretación durante el proceso. Entonces, podemos decir también que dentro del proceso penal, en el juicio, por ejemplo, tienen principios, descansan sobre los principios. Si en el Código para América Latina, en la reforma procesal para América Latina, la prisión preventiva, por ejemplo, que toqué en una conferencia anterior, descansaba también sobre dichas semejanzas, principios, casi como juicio, ¿no? Por ejemplo, la oralidad, ¿no?, la publicidad, la inmediación, ¿no?, y la contradicción. En el juicio existe también, además, la concentración. ¿Por qué? ¿Por qué en la prisión preventiva debe descansar esos principios? Porque se discute un derecho fundamental. El derecho fundamental a limitar la libertad como tal, ¿no? Un derecho fundamental. Si bien es de naturaleza cautelar, ¿no?, o descansa sobre, ¿no?, la idea solamente cautelar, pero justamente por ello es que debe ser bastante garantista y debe superar esos principios para que sí esté debidamente motivado y pueda acaecer en una prisión preventiva, ¿no? En este caso, en juicio, lo mismo. Debe observarse los principios de oralidad, de contradicción, de publicidad, ¿no?, de inmediación, ¿no?, para que pueda ser legítimo. Entonces, el legislador peruano, ¿no?, al elaborar el nuevo Código Procesal Penal, ¿no?, ha determinado una forma de modelo acusatorio con ciertos rasgos adversariales, según Salinas Sicha, a partir del desarrollo de derecho, por ejemplo, de ciertos catálogos de derechos. A ser oído, ¿no?, ¿no?, que viene a ser trasladado, no es más que el traslado de la Convención Americana para los Derechos Humanos, a interrogar y contrainterrogar testigos, presentar prueba de
defensa o de los abogados, de las partes, pueden presentar las pruebas, los elementos probatorios, a efecto de también llevar prueba de descargo, ¿no? Y tener un juicio justo e imparcial. El tema de juicio justo e imparcial, ¿no? Es un poco subjetivo, porque, en fin, eso se va a traducir en la naturaleza mismo de las sesiones de juicio. No tiene un momento especial, pero cuando se denota que se vulnera, por ejemplo, ese derecho, cuando se limitan ciertas actividades dentro del juicio para una de las partes, ¿no? Bien, entonces este modelo, como estamos observando, establece que para todos los delitos, sin excepción, ¿no? Un proceso, ¿no? Rige este proceso y se llama el inconstitucional procedimiento sumario, lo que significa se elimina ya la forma de procesamiento o de encontrarle responsabilidad penal de forma sumarial, como estaba siendo acostumbrado, ¿no? Como estaba siendo acostumbrado por delitos aparentemente menores, o el Código de Procedimientos Penales del año 1941, se comenzaba o se daba un sistema sumarial, o sea, el juez resolvía, incluso el tema de la acusación era de oficio y el juez, supuesto conocedor de derecho, resolvía en su escritorio, ¿no? Sin escuchar mucho a las partes, pero daba igual, si presentabas tu documento, tu absolviendo la acusación, el juez resolvía de acuerdo, supuestamente él es quien hace el derecho, ¿no? Y muchos caían en nulidad. Entonces, reforma, este modelo, en lo que hoy estamos inmersos, separa funciones, ¿no? La de persecución a cargo del Ministerio Público, ¿no? Cuenta con el apoyo técnico, ya dije, especializado a la policía, y la decisión a cargo del juez tercero, mediador, ¿no? O que dirige las audiencias en este caso, y en la fase ya de juicio entra a un juez de enjuiciamiento, ¿no? Un juez que no está contaminado con el proceso. Entonces, delimita además el campo de las atribuciones policiales, ¿no? O sea, delimita, ya no, el policía ya no realiza, ya no es director de la investigación, no, no. Entonces define la conducción jurídica de dicha investigación, es el Ministerio Público, ¿no? Entonces la policía cumple una función estrictamente técnico y científico, porque está a cargo, por ejemplo, las diligencias, ¿no? Científicas que realiza de inmediato, ¿no? Por ejemplo, realizar, por ejemplo, las pericias, ¿no? De balística, entre otros, a distintas áreas que tiene nuestra Policía Nacional. La policía no está autorizada, por ejemplo, a hacer calificaciones jurídicas, no está, ¿no? De los hechos ni establecer responsabilidades. O sea, en primera instancia, la policía no puede decir, señor, usted está siendo imputado por tráfico ilícito de drogas, ¿no? Pero según la norma no, pero indirectamente o en la práctica el policía en realidad sí realiza, y justamente ahí está la contrariedad o el momento de colisión sobre la separación de las funciones. Quien llega al momento de la comisión del hecho delictivo viene a ser la policía y la fiscalía demora. Al momento, entonces el policía debe atribuir o debe realizar inmediatamente un juicio ya de desvalor a la actitud del sospechoso. Y no, claro, basándose en elementos netamente objetivos, por ejemplo, haberle encontrado en flagrancia, por ejemplo, provisto de ciertos elementos que hace presumir la constitución del delito que ya se les da pregonando, en este caso, al sujeto, ¿no? Pasivo. Bien. Mm, eh, un momento, nos estamos conectando con... Ya, entonces, eso respecto a que la policía no puede hacer calificación jurídica según nuestro establecimiento de las normas procesales. No obstante, vuelvo a recalcar, no es, no, no es entonces tan cierto tampoco, ¿no? Porque en la práctica no es así. Claro, está prohibido de hacer una calificación jurídica escrita, ¿no? Dice nomás T y D, pero al final eso puede ser modificado, o sea, eso no descansa ya
como pueda ser inamovible la presunción de delito que pone el policía. Por eso la Policía Nacional también debe recibir capacitación jurídica, es necesario, ¿no? Para establecer mínimamente una correcta atribución al menos, ¿no? Y con la práctica eso va forjándose ya en una casi certeza, ¿no? La etapa de investigación equivale a un 30% de la actividad, ¿no? La actividad procesal, y el juicio un 70%. Eso más o menos es el porcentaje del 100% del proceso penal. El juicio es la fase estelar del proceso, o sea, es la pista de baile, la quinceañera, ¿no? Ahí es que se ven al chambelán, ¿no? Un chambelán se va a ver a las damas y se va a ver a todos los elementos que van a legitimar la fiesta, de donde va a salir los resultados, ¿okay? La sentencia, va a estar el juez, todos los sujetos procesales. Entonces, el juicio es siempre he dicho que viene a ser la audiencia de todas las audiencias, porque justamente allí va a salir, allí donde las pruebas cobran vida. La investigación preliminar, que viene a ser la etapa inicial, por ejemplo, del proceso, por ejemplo, es, ¿no? O nace desde la denuncia a la policía, desde la denuncia a la fiscalía, oral, escrita, como pueda. Entonces, la investigación preparatoria, ¿no? Que viene a ser ¿no? Que está dividido en etapa preliminar y etapa preparatoria con su formalización propiamente, pero viene a ser uno solo. Tiene la finalidad, por ejemplo, la búsqueda, ¿no? O la reunión de elementos de convicción. Eso es un elemento de convicción que Fiscalía de cargo debe presentar, pero también la defensa puede aportar y toma otro nombre, de descargo, ¿no? Que permitan a que, con esa reunión de elementos probatorios, permitirán al juez decidir qué, ¿no? En este caso, al fiscal, primigeniamente, permitirá si llega a la conclusión de que debe ser o no debe ser acusado, ¿no? Porque justamente ahí radica el deber de motivar de fiscalía, ¿no? Debe primero realizar una adecuada calificación jurídica, imputar hechos, subsumir los hechos al tipo adecuado, tipo penal, debe vincular al sujeto con los hechos, ¿no? Y debe estar mínimamente probado, como se señala, ¿no? Mínimo de detalle. Y para posteriormente pasar a una segunda etapa que se llama acusación. Bien, entonces, ¿y para qué sirve esto? Que esté bien estructurado, por ejemplo, la imputación o la acusación. El efecto de que la defensa prepare justamente una defensa, una adecuada defensa. O sea, el imputado prepare su defensa técnica, prepare su teoría del caso y su defensa como debe ser, ¿no? Esta fase, por ejemplo, de preparación para el juicio, solo pasará al terreno mismo, ¿no? Al lugar de los gladiadores, a juicio, cuando esté debidamente subsanados ciertos errores, y eso se llama el filtro de la control de acusación o etapa intermedia. Bien, entonces el fiscal en toda la etapa antes de juicio, hasta antes de la acusación, es prácticamente el dueño responsable de la indagación. Cuenta con el apoyo técnico de la policía para ello, ¿no? Entonces, además, solo puede presentar una disposición, por ejemplo, de requerimiento acusatorio, tal, no. También en la etapa de investigación preparatoria, al momento que conoce los hechos y viendo que cumple con los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal u otro, puede incluso solicitar al juez de investigación preparatoria, al juez de garantías, que se le imponga o reciba su solicitud para imponerle un requerimiento, una prisión preventiva, o sea, medidas cautelares, a efecto de salvaguardar los efectos o el curso del proceso. Bien,
Eso le corresponde al fiscal, tal como señala los principios de la prisión preventiva, ¿no? Es uno de los principios, descansa sobre el principio de rogación. Solo el fiscal puede pedir medidas cautelares, coercitivas. Bien, entonces, desde la etapa intermedia, ya nos encontramos en etapa intermedia, no hacemos bosquejos, casi yendo para juicio, pero a idea de que se pueda concretizar una mejor conexión, que estamos dentro de un proceso, ¿no? En la etapa intermedia ya comprende desde el momento que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria, hasta que se dicte, ¿no? El auto de enjuiciamiento, o sea, se va a pasar por la audiencia de control, es lo que quiero decir, o cuando se decide, porque el juez, o cuando decide el juez de la causa, que debe haber un sobreseimiento, siempre en cuando lo haya requerido el Ministerio Público, el requerimiento acusatorio, y puede requerir también sobreseimiento, o también la defensa puede plantear y debe ser analizado. Entonces la etapa de juzgamiento, ¿no? Se inicia con el auto de citación a juicio, ¿no? En esta etapa constituye la fase de la preparación y de la realización del juicio y culmina con la expedición de la sentencia, ¿no? Y la etapa ¿no? de la ejecución, de repente muchos colegas todavía no conocen, piensan que ya lo juzgan, lo sentencian y el sentenciado cambia de abogado. Puede pasar, ya nunca han estado en una etapa de ejecución o el caso ya no descansa más en sus despachos. Las sentencias dictadas por jueces unipersonales o colegiados, ¿no? Tienen que cumplirse, ¿no? Como establecen las normas de su ejecución, ¿no? Inmediata. Así el órgano jurisdiccional no solo juzga, sino también hace ejecutar lo juzgado, ¿no? No obstante, pues existe para ello, ¿no? Las impugnaciones, ¿no? Que puedan plantear cada desfavorecido, en este caso con la decisión. Bien, estamos entonces en... Ya, entonces, como en todo proceso, como he señalado, el Código de Procesal Penal para América Latina ha sido insertado en cada país, de acuerdo a su idiosincrasia, a su sistema jurídico, entre otros, y también político. Descansa un tema de política criminal, sobre todo. Bien, entonces, como todo proceso de reforma en el proceso penal en Perú, ¿no? Existen cambios sustanciales. Estos cambios se relacionan con los criterios de competencia, por ejemplo, que asumen los jueces, ¿no? Y según sus niveles o nuevas funciones en que este código les asigna. Y es así, por ejemplo, en materia penal, ¿no? La potestad jurisdiccional se ejerce en el siguiente, ¿no? Nivel. En la sala penal de la Corte Suprema, está en lo más arriba, la sala penal de las Cortes Superiores, los juzgados penales, que se dividen en dos, que son los juzgados colegiados, y por otra parte los juzgados unipersonales, más abajo los juzgados de investigación preparatoria, que vienen a ser los jueces de garantía, y por último están los juzgados de paz letrados. Entonces esa más o menos es la jerarquía que delimita el código, ¿no? Además, a este proceso no nos estamos olvidando, dentro del proceso ya el recambio procesal, en el nuevo proceso peruano, ¿no? Está también la víctima con su abogado, se convierte en actor civil y debe hacerlo de la forma establecida también formalmente en el catálogo procesal. También las personas jurídicas, ¿no? Porque ese recambio justamente también hoy en día ya las personas jurídicas son sujetos imputables, ¿no? Si bien no vaya a la cárcel, ¿no? Una empresa, pero sí a sus responsables. Además, yendo un poco a la justicia privada, en este caso de acción privada, la querella, o también debe ¿no? obedecer también ese mecanismo, está dentro del código, dentro del proceso
en este recambio procesal, ¿no? Y que hay que entenderlo así, hay que asumirlo. ¿Dónde se realiza el proceso a los querellados? Igualito, dentro, un juez unipersonal, ¿no? Con los mismos principios y con los mismos elementos que descansan en el Código Procesal Penal. ¿Y cuál es el papel del juez penal? Durante la primera fase de investigación preliminar, interviene decidiendo los pedidos del fiscal, requerimientos llamados, respecto a las medidas coercitivas y cautelares preliminares que fueran necesarias para cautelar los fines del proceso. Y durante la fase de investigación preparatoria, se convierte en juez de, ¿no? Justamente, de investigación preparatoria que controla, ejerce el control, ¿no? Y en esencia constituye un juez de garantías dentro del proceso penal. No digo que nuestro modelo es garantista, justamente, porque un juez tiene la potestad de controlar y garantizar la no vulneración de ninguno. Siendo así, ¿no? En esa etapa, el juez de investigación preparatoria puede realizar las siguientes cosas: autorizar la constitución de las partes, dictar las medidas cautelares solicitadas requeridas por el fiscal y las partes, dictar las medidas limitativas de derechos y las medidas de protección, en su caso, resolver excepciones, cuestiones previas o cuestiones prejudiciales, ¿correcto? Entonces, además de eso, dirigir las diligencias de prueba anticipada. O sea, hoy existe este mecanismo de pruebas anticipadas, de que se realiza a efecto de que ya esa prueba quede para el proceso, que ya no pueden ser repetidas por A o B motivos, y se debe ya actuar. Se debe actuar la prueba y debe quedar ya listo para su ofrecimiento, o en todo caso, para su valoración en juicio. ¿Qué más? Controlar el cumplimiento de los plazos procesales. Ejemplo, la Fiscalía dijo que iba a concluir tal fecha, o debería, según el código, solicitar control de plazo en la defensa, y el juez debe resolver. Debe resolver fundando o declarando infundada, si fuera el caso. Y durante la etapa intermedia, el juez asume importantes funciones, ¿no? Por ejemplo, dirige la audiencia preliminar, de oficio puede decidir el sobreseimiento del proceso, resuelve el pedido del sobreseimiento total o parcial, ¿no?, del proceso a pedido del fiscal y previa audiencia con intervención de las partes. Además, dirige la diligencia de prueba anticipada con intervención de las partes y dicta el auto de enjuiciamiento. ¿Correcto? Bien. Entonces, durante el juzgamiento, ¿cuál es el papel del juez? Le corresponde al juez unipersonal. Primero dice un juez penal, unipersonal o colegiada, ¿no? Colegiada. A ellos tienen las siguientes funciones, ¿no? Dirección del juzgamiento, cuidando el respeto, el debido proceso y demás principios constitucionales. Además, la dirección y control de la actividad probatoria. En el control de acusación se admitirán pruebas, se excluirán pruebas, entre otros. El uso de medios disciplinarios, así en el control de juicio, por ejemplo, la resolución de las incidencias que se presentasen en el juicio, además de la deliberación, la resolución final y la sentencia, que sabemos, y al final la concesión de los medios impugnatorios. El mismo juez debe recibir y elevarlos a el superior jerárquico en caso de que su decisión afecte y haya sido debidamente y según sus derechos impugnado. El Ministerio Público, por su parte, es el titular del ejercicio de la acción penal, ¿no?, de oficio, actúa de oficio a instancia de la víctima, por acción popular, ¿no?, y por noticia policial. Por esos mecanismos el Ministerio Público debe actuar. Y la investigación del delito conduce desde su inicio. Además, el fiscal como es el director, la policía está obligado a obedecer, ¿no?, apoyado, ¿no?, ya que la policía es un apoyo de la
de la Fiscalía. Es casi imposible realizar una investigación sin la presencia policial, que además es la fuerza pública. Bien, entonces el Ministerio Público, su rol, ¿no? Investiga el delito. ¿Y para qué investiga el delito? Para obtener elementos de convicción, ¿no? Para que acrediten los hechos delictivos y identifique a los autores, partícipes y todo lo demás. Las atribuciones que tiene el fiscal, las atribuciones, ¿no? Actúa en el proceso penal con independencia de criterio, porque es un órgano independiente. Adecúa sus actos a un criterio objetivo. El fiscal no puede venir acá a traer meras subjetividades, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Se rige por la Constitución y las leyes, ¿no? También sus leyes orgánicas. Y conduce la investigación preparatoria, pero no puede tomar decisiones que vulneren, por ejemplo, los derechos. Si lo hace, existirá la tutela de derechos ante un juez de investigación preparatoria. Indaga circunstancias, por ejemplo, que comprueben la imputación, su sospecha, su corazonada, ¿no? O que eximan también al posible imputado. Bien, entonces eso es por ahora lo que se le entrega, estimados amigos, y espero que podamos seguir en una segunda parte de estos pequeños datos jurídicos que coadyuven a un mejor, de repente, buen papel dentro del proceso penal. Y siempre suma poder aprender. Nada resta. Muchas gracias.